Mi nombre es Violeta Núñez Rodríguez, soy economista egresada de la UNAM, después estudié el posgrado en Desarrollo Rural y actualmente soy profesora investigadora del Departamento de Producción Económica y del posgrado en Desarrollo Rural de aquí de la UAM. Desde mi perspectiva, el verdadero problema fue el abandono de la nación. Y en particular me referiré al abandono que se hizo deliberado del campo mexicano, y este abandono implicó en particular, dejar de sembrar maíz, y varios de los campesinos también fueron abandonados en términos de presupuesto. Ya no hubo precios de garantía, ya no hubo apoyo de comercialización y otros elementos que realmente tenían vivo a este país a partir de la política agrícola que se implementó, pero también de la política industrial que iba junto con ella, ¿no? Entonces hubo un abandono de la nación y eso hizo que una gran cantidad de hombres y mujeres fueran expulsados del campo mexicano, pero también de otros espacios hacia Estados Unidos, ¿no? Y hoy tenemos un problema serio, que estos campesinos que fueron abandonados son amenazados por el presidente de Estados Unidos con ser deportados, y cuando el problema de origen, podríamos decir, es un gran enemigo para la nación, pero el problema de origen se inició con el abandono de esta nación, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que recuperarla y refundar la nación. Yo estaría proponiendo que habláramos de mundos rurales que están formados por actores, por sujetos, pero por territorios donde se vive y se convive con una gran diversidad de culturas, de recursos, de formas de gobierno, de formas de expresarse, que estarían bañando a todo el territorio como una gran diversidad. Estas sociedades rurales han jugado un papel diverso a lo largo de la historia. Recordemos la Revolución Mexicana, está fundada y fundamentada sobre un movimiento rural campesino encabezada por dos líderes agrarios, uno en el norte y uno en el sur. En el sur el histórico Emiliano Zapata, ¿no?, que ha dado paso incluso a diversos movimientos ya más actuales. La injusticia y los 500 años de marginación y pobreza en la que han estado estos pueblos, ¿no? Ese es el punto de partida de la emergencia de estos movimientos que han ido surgiendo a lo largo de los últimos años, ¿no? Pero también la indignación y la lucha por la dignidad de estas comunidades que ya no están dispuestas a que se siga decidiendo sobre su futuro y sobre su territorio, ¿no? Y que por supuesto que también hay una expresión que se inició en el 94 con el ya basta, de que no quieren seguir siendo saqueadas y despojadas de sus territorios, de sus recursos naturales, de su cultura y de su ser campesino en esta nación. Cherán y las otras propuestas de autodeterminación son hoy una salida, desde mi punto de vista, a la crisis que estamos viviendo a nivel nacional, ¿no? Una crisis que yo empezaría diciendo que como punto de partida tendremos que atender pronto, ¿no? Pronto, porque tenemos una situación con América del Norte muy, muy complicada, en particular con Estados Unidos. Y si no pensamos y vemos hacia los mundos rurales, de donde salieron la gran cantidad de migrantes y que se fueron a Estados Unidos y que hoy son amenazados con ser deportados, estaremos en una amenaza mayúscula si no vemos hacia los territorios y mundos rurales, y si no se hace un frente común con un gobierno federal y con los diferentes gobiernos locales, pero también considerando como punto fundamental a los pueblos y las comunidades, donde se piense un proyecto de nación alternativo, donde ellos sean el centro reactivador de esta crisis en la que estamos sumergidos, ¿no? Y en particular me refiero a que repensemos en nuevamente ser soberanos en términos alimentarios, ¿no? No es posible que una nación en el siglo XXI
tenga 53 millones de personas en la pobreza, sin posibilidades de alimentarse, sin ninguna alternativa de empleo y de futuro, ¿no? Entonces el campo y estas expresiones de autodeterminación hoy son un ejemplo de camino que podemos seguir y son unas sociedades que, insisto, no se quedaron en el pasado, están hoy en el presente y que nos pueden enseñar muchos elementos ante la crisis que estamos viviendo de civilidad. Desde hace muchos años no veíamos una expresión tan contundente a nivel nacional, ¿no? Una expresión que, si uno quiere decir, inició por el gasolinazo, por la subida de los precios de la gasolina ante una promesa de que no se iba a subir la gasolina. Y bueno, esto puede conectar también o conectarse con las amenazas que hoy estamos siendo víctimas los mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos, y quizá podría ser un detonador social que nos lleve a pensar que tenemos que plantear un proyecto de nación que nos permita reconstruirnos. Definitivamente sí. Yo pienso que Cherán, al igual que las otras expresiones de autodeterminación que luchan por la autonomía en este país, realmente son un camino y una alternativa a la crisis que estamos viviendo a nivel nacional, ¿no? Pero en particular habría que voltear, ya han pasado más de 22 años, a los territorios zapatistas que decidieron caminar e implementar una autonomía de facto, ¿no? Ellos han avanzado de una manera importante en términos de autodeterminarse en cuanto a su futuro, ¿no? Es decir, decidir qué tipo de desarrollo, qué tipo de transformación van a establecer ellos como pueblo originario o como pueblos originarios, porque hay varios, pero también decidir sobre su territorio, qué van a extraer, quién va a entrar, si van a poder sacar libremente las materias primas, pero también decidir qué van a sembrar, cuánto van a sembrar, pensando en las necesidades de las comunidades, ¿no? Es decir, estas autonomías de facto, y en particular la autonomía que ha implementado el ZLN, es un ejemplo y puede ser una alternativa civilizatoria de la cual hoy tenemos mucho que aprender.